Muy buenos días. Mi nombre es Irán Said Cuapio Márquez y soy estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, perteneciente a la División de Ciencias Sociales Administrativas de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología. Actualmente pertenezco a la Academia Multidisciplinaria Campus Teacalco. La unidad de aprendizaje de esta materia es Sistema Penal Acusatorio Adversarial y el facilitador del conocimiento es el catedrático Gilberto Pineda Martínez. Bien, el tema que se va a desarrollar en el presente video es acerca de las principales penas infamantes que eran ejecutadas por el sistema judicial de la Santa Inquisición. Para comenzar, como tal, la Santa Inquisición o Tribunal del Santo Oficio fue una institución que se creó en 1478. Esta fue creada por los reyes católicos para así poder mantener la unidad religiosa dentro de sus reinos y así poder luchar contra lo que fue la apostasía y al paso del tiempo una nueva figura que surgió que fue la herejía. Eh, la Santa Inquisición como tal fue creada para luchar o para mantener un ordenamiento jurídico de lo que eran estas dos figuras, la apostasía y la herejía. Esto se desarrolló igual para poder evitar cualquier desviación que existiera de la fe verdadera, de la fe que hubiera en lo que es la religión católica. No podría o no podía profesarse otro tipo de religión o creer en otra religión más que en la católica. Por eso se habla de que debía de existir una fe verdadera y es por ello que se creó esta figura de la Santa Inquisición. Ahora bien, algunos de los delitos que eran perseguidos por la Santa Inquisición o el Santo Oficio, como anteriormente mencioné, era la herejía, que refería a negar dogmas de fe o algo más amplio como la existencia de Dios o incluso hasta la pureza de la Virgen María. Otra de las figuras o de los delitos que la Santa Inquisición perseguía era la idolatría. Y por otro lado, la solicitación, en la cual un sacerdote solicitaba a un hombre o una mujer actos torpes y deshonestos, los cuales eran identificados y vistos al momento de llevar a cabo la confesión. Otro de los delitos que eran perseguidos por la Santa Inquisición eran la práctica de la magia o hechicería y otro tipo de delitos menores como era la blasfemia o preferir públicamente expresiones seoses o sexuales y por último lo que era la bigamia. Una de las principales penas es la de la relajación a la justicia al brazo secular. ¿Qué quiere decir esto o qué significa? Significa que es la muerte en la hoguera. Esta era la pena máxima para los acusados o delincuentes y se utilizaba sobre todo en los casos de herejía, hechicería y de los judaicentes o los que profesaban el judaísmo. El Santo Oficio también aplicaba otro tipo de penas menores, como lo era someter al acusado a la vergüenza pública. ¿Qué, qué era esto de someter al acusado a la vergüenza pública? Este era sometido para que se arrepintiera de sus faltas o de los malos actos que haya cometido. ¿En qué consistía? Esta consistía en que se le hacía portar el famoso San Benito de esa época. Era una especie de saco, digamos, un saco bendecido por un sacerdote. La función de esta pena o de esta vergüenza pública es que se debía de traer este saco a donde fuera, pero claro, por un tiempo determinado. Otra pena que se llevaba a cabo en lo que era la Santa Inquisición, el Santo Oficio, era recibir azote en medio de lo que era una calle o
caminar por la calle recibiendo azotes. Esto para que todo el mundo lo viera y así pues cumplir o subsanar las faltas que había cometido esta persona, un acusado, un delincuente. Sin en cambio, cuando se trataba de las mujeres, a las mujeres no se les atribuía, digamos, no, para ellas no era tan dañino hacia su persona que se les impusiera una pena de azotes. Para las mujeres lo que les aterraba realmente era que las mostraran públicamente desnudas, de la cintura para arriba, y que éstas fueran expuestas ante el pueblo. A las mujeres no les importaba que fueran azotadas, preferían eso a ser mostradas públicamente desnudas de la cintura para arriba. Algunos otros delincuentes eran castigados en las galeras de la flota española. En este caso, al hablar de las galeras de la flota española, refiere a que los condenados tenían que cumplir la pena trabajando en estas galeras. ¿Qué eran estas galeras? Estas galeras eran barcos de los reinos en los cuales los presos o sentenciados debían de cumplir su pena remando día y noche sin parar hasta que, digamos, se cumpliera su sentencia. En otro aspecto, en todos los procesos, se procedía a la incautación de los bienes del acusado, sea cual sea la pena, ya sea de la relajación del brazo secular, la de la, la pena de trabajar en las galeras, la pena de los azotes. No importaba, pues aún así se procedía a que a los acusados se le incautaran todos sus bienes. Y con la incautación de todos esos bienes, las ganancias que generaban se usaban para los gastos del juicio. Con ello era como se podía solventar el juicio de estas personas. Por otro lado, los castigos de la Nueva España solo aplicaban para los españoles, también para los criollos, mestizos, mulatos y negros, así como también a los extranjeros, a los extranjeros que difundían doctrinas como el calvinismo, el protestantismo y el judaísmo, pero había una sola, digamos, una sola cultura o una sola raza a la que no se le imponían todos estos castigos, que eran a los indígenas. Y a los indígenas no se les imponían estos castigos porque ellos era una nueva sociedad, digámoslo así, que recientemente había sido catolizada. Es por ello que a estas figuras, a estas sociedades no se les imponían ninguna de las penas que anteriormente mencioné. En el caso específico de las personas que profesaban otra religión, como lo era que profesaban otra religión, el Santo Oficio ordenaba que abandonaran el país o se convirtieran al catolicismo. Muchos aceptaban que incluso lo hacían sinceramente, pero otros solo aparentaban. Lo hacían en secreto, practicaban sus creencias y eran enviados a la hoguera. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes no llevaban a cabo o no profesaban la religión católica eran expulsados del país o del lugar de donde se encontraran, para así no tener problemas con ellos. O si no, se les solicitaba que profesaran la religión católica, pero estos como tal no lo cumplían. Entonces llevaban a cabo llevaban a cabo sus cultos, pero de manera secreta. Ellos no lo daban a demostrar, solamente aparentaban que eran católicos,
pero no era así, porque de manera secreta y a escondidas ellos profesaban su religión. Como mencionaba, que estas personas que solo aparentaban que eran católicos, pues realmente no, porque se escondían y llevaban a cabo sus creencias a como ellos querían, pero siempre sin que se diera cuenta la autoridad, que era la Santa Inquisición. Y para aquellos que eran descubiertos o que se les encontraba profesando su religión y no la católica, eran enviados a la hoguera y eran castigados, la pena era la máxima, la de la muerte, como antes mencioné, la hoguera, la del brazo secular. Por otro lado, eh, para especificar bien lo que era la pena de azotes, esta pena consistía en latigazos que se daban sobre la espalda del reo, pero debía de estar desnudo, sin algún tipo de tela que cubriera su espalda, sin nada en la espalda. Debía de estar desnudo y se le daban azotes en esa parte del cuerpo. Los azotes dependían de los que quien juzgaba se le hayan impuesto. Estos podrían ser muchos a partir desde que se perdiera el conocimiento del reo o incluso también hasta que llegara a la muerte. Es por ello que estos eran determinados por quien lo juzgaba. Esta pena no solo tuvo como objetivo el castigo corporal, sino que también tenía un significado para el condenado. Eh, digamos que este significado era un desacrédito de su honor. Al recibir latigazos eras desacreditado totalmente, se acababa tu honor. Esto se aplicaba por las calles, como antes mencioné, ya sea en una sola calle o en las calles más concurridas del pueblo, donde el pueblo se concentraba. Con ello se daba, o bueno, con la asistencia de los ciudadanos o del pueblo, se daba que por medio de esta pena, ante ellos quedaba subsanada o subsanado el delito cometido por el reo. Aunado a ello, también quiero mencionar algunas de las torturas más crueles que se llevaban a cabo en la Santa Inquisición desde lo que fue su creación hasta su abolición en España. Para mí, a mi consideración, estas torturas eran las que se llevaban a cabo con más frecuencia y digamos las que eran más importantes de ese tiempo, que tenían mayor relevancia. La primera es la tortura del potro. Esta tortura tenía la finalidad de causar el mayor daño posible o dolor al preso. Esta tortura consistía en ubicar al preso sobre una mesa que contaba con 4 cuerdas. Cada una de las cuerdas tenía una función. Prácticamente las 4 cuerdas eran para atar manos y pies. Estas se ataban en las muñecas y en los tobillos. Después de que eran atadas, quien era el encargado de llevar a cabo esta tortura realizaba el estiramiento de las cuerdas, girando y girando una rueda en la cual las cuerdas se contraían y esto generaba que pues el cuerpo se extendiera, se estirara, siendo así que se llegaba hasta el desmembramiento, causando el mayor dolor posible al preso. Esta pena era muy cruel, era una de las torturas más crueles, era una de las sanciones que se llevan a cabo con mayor crueldad. Otra de las torturas que se llevaban a cabo junto con las penas era el famoso aplastapulgares, que era un instrumento metálico en el que se introducían los dedos de las manos. Era un instrumento metálico en el que se introducían los dedos de las manos y los pies. A continuación de haberlos introducido en estos
instrumentos de metal, mediante un tornillo se le daban varias vueltas, hasta que el tornillo lograba llegar al apéndice de los dedos y los perforaba. Después de perforarlos, iba entrando, pero a tal grado de que el tornillo era muy grueso, los destrozaba, los aplastaba, los deshacía por completo. Otra de las torturas que se llevaban a cabo en ese entonces, que era una de las más usadas, era la garrucha. Esta tortura consistía simplemente y llanamente en atar las manos del preso por detrás de la espalda. Las manos iban detrás de lo que era la espalda. Y a continuación la víctima era alzada a varios metros del suelo. Después de ello, cuando era alzada con las cuerdas, con la cuerda que eran atadas las muñecas a la espalda, era jalada. Las muñecas eran jaladas y, y al momento de ser jaladas, bueno, esto se llevaba a cabo mediante lo que era un sistema de poleas. Una vez que estaba en alto el preso, eh, se cuando estaba el preso en lo más alto, y al estar con las muñecas en la espalda, por medio de poleas se sostenía la cuerda y se jalaba, pero en ese momento se quitaba la garrucha y se dejaba caer al preso. Y esto ocasionaba que al tener una cuerda atada por la espalda, jalara hacia arriba. Entonces los brazos al estar así eran destrozados totalmente, quebraban todo esto y se generaba un dolor intenso para el preso. Por último, y la de mayor crueldad que considero yo que era o se llevaba a cabo en las mujeres era la de la sierra. La sierra era uno de los castigos más brutales que se podía perpetuar contra un prisionero. Usualmente este estaba reservado para mujeres, que en las palabras de los inquisitores digámoslo así, o mi forma de pensar, su mala forma de resolver o de encontrarle solución a los delitos, es que los inquisitores ponían o asignaban esta tortura a aquellas mujeres que habían sido preñadas por Satanás, que por medio de esta sierra se lograba acabar con el supuesto niño demoníaco que se llevaba en el interior de la mujer. ¿En qué consistía? Esta pena consistía en colocar a la mujer sobre una sierra y como tal hacer este movimiento poco a poco y así ir desgarrando desde lo que es la parte íntima de la mujer hasta el vientre y hasta el estómago para acabar con aquel niño que se suponía era hijo del diablo o de Satanás. Y pues bueno, esto ha sido todo eh, de, de lo que es la exposición de las penas o las principales penas infamantes que eran ejecutadas por el sistema judicial de la Santa Inquisición. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención, licenciado Gilberto Pineda Martínez, y le envío un cordial saludo a la distancia. Muchas gracias.